Dios le bendiga. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Trayendo unas palabras de eh, sabias, según la palabra, según dice la Biblia, ¿verdad? Son palabras, ¿verdad?, que están escritas y la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? Y Él la dejó para que se la dio a la iglesia, para que la iglesia la siguiera transmitiendo. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos a tener esta estas palabras de sabiduría para todo el que preste su oído y su corazón a escuchar, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Pero antes quisiera orar, ¿verdad? Pedir al Señor que nos dirija en esto que vamos a hacer. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Señor, hágase tu voluntad en nosotros. Úsanos como instrumento en tus manos, Padre. Queremos, Padre mío, que esta palabra llegue a cada corazón. Señor, sabemos que esta palabra está bendita, Señor, y que tú quieres bendecir a otros, Señor. Padre mío, usa mis labios. Usa también a Michelle, que está aquí ayudándome. Señor, que nosotras dos seamos instrumento en tus manos, donde nosotros podamos proclamar tu palabra como está escrita, que eso es lo que queremos hacer, y que esta tu palabra llegue a algún alma necesitada, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, pues me gustaría cantar ese himno, ese corito de meditación que dice Santo Jesús. Gloria a Dios. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. Bello cántico, ¿verdad? Que enaltece a nuestro Señor Jesús, aleluya. Porque por Él es que estamos aquí, por su gran amor, porque nos amó primero, ¿verdad? Y nos dejó su palabra escrita. Y eso es lo que vamos a hablar en este día, acerca, ¿verdad?, de lo que dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a ir al libro de Timoteo, capítulo 4, verso 16, que dice la palabra. Hay un verso aquí, que es un verso, ¿verdad?, que está bien, que es bien entendible. Dice, Dios, abusando a Pablo, para que Pablo le advirtiera y amonestara a Timoteo. Timoteo, ¿verdad?, era un joven que tenía una responsabilidad, ¿verdad? Era un pastor. Y el apóstol Pablo, pues, desde la cárcel, él estaba en la cárcel ya, ¿verdad? Y desde la cárcel le enviaba cartas a Timoteo para que
ayudándole, ¿verdad? Amonestándole, aconsejándole cómo él tenía que llevar su labor ministerial, ¿verdad? Como pastor. Entonces, pues le dice así, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Lo ves? Él estaba amonestando a Timoteo y lo más que le decía era, guarda esta palabra, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Cuídate tú mismo, sé tu ejemplo. En otras palabras, sé tú el ejemplo, porque un pastor, ¿verdad? Pues lo que él predica es lo que dice quién es él, porque él tiene, ¿verdad? Que, que, que verdaderamente vivir lo que predica, ¿verdad? Lo que predica. Entonces, por eso es que Pablo le estaba hablando a Timoteo de esta manera para que se cuidara. Lo primero que él tenía que hacer era cuidarse él mismo, ¿verdad? Cuidarse él mismo y después que él se cuidara él mismo, entonces tenía que enseñar la doctrina, ¿verdad? Dice, persiste en ello. Quiere decir, mantente en esta palabra que tú estás hablando, ¿verdad? Que está escrita ya, que el Señor la dejó en su santo evangelio. Y entonces él la dejó escrita y de esa palabra él tenía que hablarla sin quitarle ni añadirle, ¿verdad? Él tenía que hablar esa palabra, porque esa palabra, ¿verdad? Iba a llegar al corazón de la gente, pero la gente estaba viéndolo a él hablando la palabra, no estaba viendo a Dios. Él estaba transmitiendo la palabra de Dios, pero el apóstol Pablo le aconseja que se cuide, ¿verdad? Que haga las cosas bien hechas, ¿verdad? Gloria al Señor, porque verdaderamente es una amonestación que tenemos que tener no solamente Timoteo, sino cada persona que habla la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como creyentes todos tenemos un ministerio, a todos el Señor nos entregó el ministerio de la reconciliación, que es la que se lo entregó a la iglesia. Entonces, estas palabras de amonestación el Señor se las dejó usando al apóstol Pablo para que Pablo se la transmitiera a Timoteo y que sea una advertencia para todos los pastores, los ministros, los maestros de escuela bíblica, todo aquel que enseñe esta palabra, la iglesia en general, porque todos tenemos la responsabilidad de enseñar esta palabra, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que, lo que enseñamos, tenemos que ponerlo en práctica, ¿verdad? Y que esta palabra, esté bien latente en nuestra mente, en nuestro corazón y salga de nuestra boca fluida para que llegue a un corazón necesitado, ¿lo ves? Y entonces nosotros tenemos que velarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber cómo hablamos, qué respondemos delante del impío y de los hermanos, ¿verdad?, más débiles. Entonces dice el Salmo 39:1 dice, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Entonces Pablo le está advirtiendo a Timoteo, pero fíjate que ya la palabra de antemano, ya Dios estaba hablando de cómo nosotros como creyentes tenemos que hablar. Dice que hay que guardar, no se puede estar hablando todo lo que se venga a la boca de momento, hay que guardar la boca con freno. En tanto que hayan hermanitos más débiles al frente que se pueden confundir, ¿verdad? Que no entiendan lo que se le está hablando. Por eso es que uno pues tiene que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Entonces eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿verdad? Que tenía que él le estaba advirtiendo que se cuide de sí mismo, ¿verdad? Y de lo que hablara. En primera de Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo, ¿verdad? Eso se lo estaba diciendo, esa es otra amonestación que le estaba dando Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que es que cuide su testimonio, ¿verdad? Que eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Es una ordenanza también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué mejor que nosotros mismos, ¿verdad? Que nos conocemos, que sabemos, ¿verdad?, cómo somos, porque conocemos nuestro carácter, cómo es que nosotros tenemos que estar en vigilancia y tenemos que cuidarnos. Gloria al Señor para siempre, ¿lo ves? Entonces cada uno pues tiene que saber cómo debe evitar, qué debe aceptar y qué no debe aceptar.
cuál es el momento de hablar y cuándo es el momento de callar, dónde debemos ir, con quién debemos ir. Todas esas cosas tienen que ver con nuestra vida, con nuestro testimonio, porque nosotros no podemos agradarle a todo el mundo que nos hagan una invitación, ven para aquí, vamos para allá, sino que hacer las cosas en el orden de Dios como Dios quiere. Y ya cuando somos creyentes, pues ya no podemos ir donde nos da la real gana. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿verdad? Por eso es que dice en Gálatas 1:10, dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Lo ve? Que nosotros no podemos estar agradando a los hombres. ¿Lo ve? Nosotros tenemos que agradar al Señor primeramente, ¿verdad? Así es que Pablo le está aconsejando a través de estas epístolas, de estas cartas pastorales que él le envió desde la cárcel al pastor Timoteo. ¿Verdad? Le estaba diciendo a Timoteo que se mantuviera en lo que él enseñaba, velara su testimonio, ¿verdad? Y que nadie lo haga cambiar su forma de ser en cuanto a lo que dice la Escritura. O sea, que él haga lo que él ha aprendido de lo que dice la Escritura, que se mantenga ahí, que sea perseverante en lo que está enseñando, que no enseñe hoy una cosa y otra mañana, ¿verdad? Eso Pablo, ¿verdad? En otras cartas, él se lo sigue diciendo. Segunda de Timoteo 3:14, él le sigue diciendo, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, que él tenía que permanecer en lo que estaba, en lo que él había recibido. Si él se convirtió escuchando esa palabra, ese cambio hubo en él, esa convicción vino del Espíritu a su vida, pues él tenía que mantenerse en esa palabra, ¿lo ves? Y sin flaquear, seguir firme, ¿verdad? En esa convicción que él había recibido, ¿verdad? Y eso era lo que él tenía que transmitir, esa enseñanza. Entonces, Timoteo, pues también, pues, tuvo un ejemplo de enseñanza en su hogar durante su niñez, ¿verdad? Pero con todo y con eso, él necesitó una ayuda, ¿verdad? Y esa ayuda la recibió Dios usando al Espíritu Santo y al apóstol Pablo como instrumento para que esa semilla que ya estaba en el corazón de Timoteo, que se lo había enseñado su mamá Loida y su madre Eunice, pues se desarrollara en él después que él llegó a mayoría de edad, ¿lo ves? Y entonces fue el apóstol Pablo quien se encargó, ¿verdad?, de ayudarlo. Y siempre Dios envía a alguien, ¿verdad?, que ayuden a uno cuando uno está comenzando, ¿verdad? Porque no todos lo sabemos. Gloria al Señor para siempre. Y entonces él sigue hablándole, ¿verdad? Y él sigue recalcándole el por qué, porque dice que todo lo que tú prediques y que lo que tú hagas te puede salvar a ti mismo, pero también a los que te oyeren. Eso lo dice así, ¿verdad? Lo dice así el verso que acabamos de leer. Dice que también, bien claro lo dice, ¿verdad? Déjenme leerlo de acá, ¿verdad? Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿verdad? Que lo que él está hablando, pues, lo puede hacer salvo a él mismo, pero también a los que están oyendo la palabra, ¿lo ves? Y eso es algo, ¿verdad?, que cuando el Señor pida cuenta, pues va a pedir cuenta del ministerio. Todos tenemos un ministerio que cumplir, y entonces pues el Señor pues se encarga, ¿verdad?, de pedirnos cuenta de lo que nosotros hemos hecho. Y así, como Dios lo ponga en el corazón, uno transmitírselo a otro, pero dirigido por la palabra. Lo ve que esto no es para buscar el elogio de los hombres ni nada de esto. Esto es para agradar a Dios, porque queremos adorar a nuestro Señor Jesús, queremos hacer su voluntad. Así es que queremos hacer lo que dice la palabra. Y es esta palabra que quedó escrita la que puede salvar tu alma, porque eso lo dice la Biblia, ¿lo ves? Así que por eso es que dice en Santiago 1:21, lo dice claramente, dice, por lo cual desechando
toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra implantada es la que llega a formar parte de la naturaleza del creyente, ¿verdad? Esta palabra es la que nos corrige, nos enseña, nos amonesta, nos mantiene despiertos, ¿verdad? Sí, aunque al principio la palabra sea un poco dura, ¿verdad? Y porque nos está corrigiendo si hay algo está mal, pero dice la Biblia que la palabra es como martillo que quebranta la piedra, va a dar duro, va a quebrantar la piedra, pero nos va a formar. Y qué bueno ser formado por esta palabra, ¿verdad? Es algo que hay que darle mucho valor a esta palabra, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos que tener siempre en cuenta eso, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso, gloria al Señor, porque sabemos que todavía no estamos en el cielo, vamos camino, pero en este mundo hay muchas cosas que a veces se meten y obstruyen la enseñanza. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos al Espíritu Santo, porque acuérdense, no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda. Si vamos delante de Él, oramos, le pedimos a Dios sabiduría. Él nos da la sabiduría, Él nos enseña por su palabra, ¿verdad? Él nos corrige, Él nos lleva de su mano, gloria a Dios para siempre. Así es que como estamos viviendo en momentos así, pues tenemos que verdaderamente hacer lo que dice la palabra. Tenemos que hacer lo que dice la palabra, ¿verdad? Y no prestar atención a palabras, ¿verdad?, que están huecas y vacías, mundanas que hay por ahí, y muchas enseñanzas que si no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, pues es mejor desecharlo, echarlo fuera. O sea, no podemos prestar atención a opiniones de hombre, porque esto no son opiniones de hombre, esto viene directamente del cielo, ¿verdad? Y es el Señor el que nos habla, el que nos enseña, el que nos amonesta por su palabra. Entonces, por lo tanto, pues nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra. Dice en primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos son estos días que estamos viviendo, ¿verdad? Porque hay muchas falsas maestros, falsos apóstoles, que están enseñando un evangelio liviano, un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Lo están torciendo, están enseñando algo que no está en la palabra, pero eso es parte, ¿verdad?, de esa profecía que ya se ha cumplido, ¿verdad?, de que iban a venir esos días, Por eso es que nosotros pues tenemos que tener en mente, ¿verdad?, y si nos enseñan algo, pasarlo por el sedazo de la palabra primeramente, a ver si esta persona que me está enseñando, este maestro, este pastor, este misionero, me está enseñando lo que dice la Biblia. Si no es lo que dice la Biblia, pues hay que desecharlo. No se puede, ¿verdad? Porque en estos tiempos, ¿verdad?, la iglesia va a ser sacudida por la doctrina. Por ahí es que se va a meter, ¿verdad?, el enemigo para contrarrestar y ponerle confusión entre la iglesia, pero la iglesia es del Señor, el Señor la cubre, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que meternos a la palabra, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ser hacedores de esa palabra, ¿lo ves? Tenemos que ser hacedores, no oidores olvidadizos, porque de qué vale que escuchen y no escudriñamos. Si no escudriñamos, pues no, esa palabra no va a penetrar, porque tenemos que escudriñar, mirar, poner un verso con el otro, escribir lo que nosotros entendemos de esos versos, cosas que eso se quede en la mente y se grabe en nuestro corazón, ¿verdad? Porque de esta manera pues nosotros vamos a retener esa palabra, porque la palabra de Dios lo dice: si retenéis la palabra que os he predicado, somos salvos. Pero si no la retenemos, pues hemos creído en vano. ¿Sabes? Si no retenemos lo que está escrito, si no lo vivimos, si no lo practicamos, pues entonces
Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que darle la prioridad a lo que dice la palabra. Ya nosotros tenemos a Cristo y al Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que hacer algo. Y lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que dice la palabra. Ser obediente. Ser hacedores de la palabra. Estar sometido a lo que está escrito. Si la palabra de Dios nos dice que no se puede hacer esto, pues no lo haga porque estás violando la palabra. Estás violando lo que dice la palabra. Y si uno cae en esa desobediencia, pues si eres salvo, vas a perder la salvación si no te corriges a tiempo. ¿Sabes? Porque para eso el Señor dejó esta palabra escrita. Esta palabra es la que nos alumbra el entendimiento, ¿verdad? Y nos ayuda a que nosotros nos podamos mantener. Gloria al Señor, aleluya. Así es que tenemos que tener todo esto en mente, gloria al Señor, aleluya, porque van a llegar días que van a ser destruidos los fundamentos, porque lo dice la palabra en el Salmo 11.3, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Pues ¿qué hace el justo? El justo es la iglesia, lo que tiene a Cristo en su corazón. Pues el justo lo que tiene que hacer es refugiarse en lo que está escrito y no dejarse llevar por aquel que quiere torcer los fundamentos bíblicos. Así es que la palabra de Dios ya nos da una encomienda que hacer y nos da la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Refugiarnos en la palabra. ¿Lo ves? Hay un remanente que está fiel, que está firme, ¿verdad? Y nos mantenemos en pie de lucha. Tenemos que seguir ese remanente que se mantiene en pie de lucha. Se tiene que mantener así, luchando y peleando, porque esto es una batalla rampante hasta el final. Constante, tenemos que seguir en esta batalla hasta el final. Y si alguien le da con destruir los fundamentos que han sido ya escritos, que están en la palabra, pues esa persona le dará cuenta a Dios porque obstruyó algo que no le escribió un hombre. Eso viene del cielo, la palabra es voz de Dios. Y tenemos, ¿verdad?, que nosotros entonces, los que conocemos esta palabra, pues tenemos que luchar contra viento y marea, ¿verdad? Que ninguna falsa doctrina nos turbe y nos confunda, sino que nos mantengamos fieles, ¿verdad? Porque hay muchos teólogos por ahí, profetas de agua dulce, ¿verdad? Y catedráticos que son sabios en su propia opinión, ¿verdad? Y que tienen sabiduría humana, que son sabios a su manera y entonces le están buscando, ¿verdad? Como quien dice siempre 5 patas al gato y el gato lo que tiene son 4. Así es que tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la palabra. Así es que nosotros, pues eso es lo que tenemos que hacer. Gloria al Señor para siempre, ¿verdad? Y nosotros, para eso, todo eso quedó escrito, ¿verdad? Y la verdadera sabiduría, pues, se encuentra en Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente por ahí sabio en su propia opinión. Eso es sabiduría humana, ¿verdad? Y entonces, pues, la palabra de Dios es quien nos habla bien claramente, ¿verdad? Porque esto no es con palabras de sabiduría humana, sino verdaderamente con lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor verdadero, ¿verdad? Así que la verdadera sabiduría se encuentra en el temor a Dios y en obedecer su palabra. Esa es la verdadera sabiduría. Y el temor de Dios, pues, constituye la verdadera sabiduría, ¿verdad? Porque en Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Fíjense que la sabiduría y la inteligencia van de la mano. Así que las dos cosas son importantes, ¿lo ves? Cogidos de la mano, la sabiduría con la inteligencia, podemos vencer y cruzar todo obstáculo, ¿verdad?, de confusión que quiera venir a turbarnos. Gloria al Señor para siempre. La sabiduría ante todo, ¿verdad? Dice en Proverbios 4:7, dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así que, como decíamos, ¿verdad?, que la sabiduría y la inteligencia van de la mano. Entonces, ¿cómo se refleja en un pueblo la falta de la verdadera sabiduría? ¿Cómo se refleja? Jeremías 4:22 lo dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron a mí, son hijos ignorantes y no son entendidos.
sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. O sea, entonces ahí se ve que lo que tienen es una sabiduría mundana, que son sabios en su propia opinión. Y entonces esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios lleva al hombre por el mejor camino y para bien de la vida de cada uno de nosotros, ¿lo ves? Así que entonces esta sabiduría es la sabiduría de este mundo, que a lo malo le llaman bueno, ¿lo ves? Y a lo bueno le llaman malo, que le pasan la mano al pecado, que el pecado tiene un nombre y le llaman debilidad. No le llaman pecado, ay, que esa persona es que es débil, vamos a ayudarlo, porque mire, si está haciendo algo, está pecando después que conoció al Señor, que ya Dios le ha dado, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero que esa persona, por ser ignorante e insensato, dejó perder todas esas bendiciones que Dios le da de que el Espíritu Santo lo dirigiera, pues entonces va a caer en todas esas aberraciones. Entonces va a hacer las cosas a su manera y entonces pues va a ir hundiéndose poco a poco y pena me da con esa persona porque puede facilito perder la salvación si no la ha perdido ya, ¿verdad? Porque desde que empieza a torcer la palabra y a hacer las cosas conforme a su sabiduría mundana, ya no tiene sabiduría de Dios ahí. Ya es la sabiduría del mundo que lo está dirigiendo. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:19, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Usted sabe lo que es una persona insensata? Es una persona que actúa imprudentemente. Una persona insensata es un necio. Una persona insensata es uno que hace las cosas conforme a su gusto y a su deseo, pero que no piensa en Dios ni está pensando, Dios quiere que yo haga esto así de esta manera, sino que lo hace a su manera. O con su cuerpo hace lo que le da la gana porque dice que el cuerpo es de él. Cuando que la Biblia dice que el cuerpo le pertenece a Dios. Alma, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen a Dios. Nosotros, el cuerpo no nos pertenece tampoco a nosotros, por eso es que tenemos que cuidarlo. Pero con este cuerpo es que se peca. Lo ve, pero que esa persona, pues Dios le va a pedir cuentas porque está usando algo que no le pertenece, su cuerpo. Entonces, al usar su cuerpo, pues por eso es que vienen tantas enfermedades. Cuando se usa mal el cuerpo, cuando se usan las cosas mal, se dañan. El cuerpo se daña también, ¿lo ves? Y entonces, por eso es que hay tantas enfermedades que muchas veces son juicio de Dios, que Dios envía sobre aquel que está haciendo las cosas mal con su cuerpo. Entonces, si está haciendo las cosas mal con su cuerpo, lo que le va a esperar es juicio de Dios. Alguna enfermedad le va a tocar su cuerpo. Entonces, que no le eche la culpa a nadie. Él mismo tuvo la culpa por hacer las cosas mal, porque aquí está la palabra escrita. La palabra te ayuda a entender. Entonces, por eso lo dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Por qué? Porque no quieren hacer el bien. Como ya cejaron su mente para hacer el bien, en la sabiduría de este mundo, ¿verdad? Es quien los está dirigiendo, ¿verdad? Y por eso es que la palabra habla claro, ¿verdad? Lo que dice la palabra, ¿verdad? Que cosechan en su cuerpo lo que ellos siembran. Si te alcanza un SIDA porque usaste droga, pues eso fue lo que tú sembraste. Tú usaste tu cuerpo por hacer cosas que no eran dignas, ni delante de la sociedad, ni delante de Dios. Pues te va a alcanzar el juicio de Dios. Porque acuérdate, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. También Dios castiga. ¿Sabes? Que Dios también castiga y castiga más a aquellos que conocen la palabra y vuelven atrás. Aunque Dios le da la oportunidad, porque Dios nos trae con lazos de amor, porque Él nos ama. Pero nos da esa oportunidad a nosotros para que nosotros a tiempo, ¿verdad? Nos arrepintamos, reconozcamos el pecado y nos corrijamos. Si lo hacemos, pues somos alcanzados por la misericordia de Dios. Pero si seguimos hablando a los ciegos y haciendo las cosas conforme a lo que viene la sabiduría mundana, pone en nuestra mente, pues entonces pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, ¿lo ves?
Entonces ahí es que se meten los espíritus engañadores, ¿verdad? Que, que van a venir a introducirse en esa mente y siempre van a venir emisarios de Satanás a darte consejos, entre comillas, que son buenos, pero que no son buenos, que te van a hundir más. Porque los únicos consejos sabios se encuentran en la palabra, ¿lo ves? Así es que por eso es que tenemos que este, tener la palabra siempre en cuenta. Dios dejó estos consejos sabios. Hay muchas citas bíblicas más, pero no quiero hablar demasiado de mucho para no, ¿verdad? Para no, no quiero coger mucho tiempo, pero si quieren saber más de la palabra, léanse las epístolas de Pablo, de lo que Dios le dio al apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles. Es más, desde el libro de Mateo al Nuevo Testamento completo. Si quieres saber Biblia, métete a estudiarla. Y tú verás cómo Dios te va formando a través de la palabra, porque esta palabra nos alumbra el entendimiento, nos ayuda, nos limpia, nos cubre con esta enseñanza que podemos aprender cuando la estudiamos a través de ella, ¿lo es? Y para eso Dios dejó esta palabra escrita. Por eso es esta palabra no, no se quedó de boca en boca, sino que el Señor mandó escribir esta palabra para que nadie le quitara ni le añadiera, porque si fuera hablada nada más, a lo mejor de boca en boca ya le hubieran cambiado la enseñanza de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque es así. Porque la gente le iba añadiendo y quitando, pero lo que está escrito, escrito está. Eso no lo puede borrar nadie. Y eso es palabra de Dios. Y si nosotros sabemos esta palabra, Dios nos va a pedir cuenta. Y entonces cada uno tiene que hacerlo. Si tú sabes algo de la Biblia, transmíteselo a otro. Porque Dios te va a pedir cuenta, porque todos tenemos responsabilidad como iglesia. Como iglesia tenemos que ayudar a los más débiles. Hay gente débil que se va añadiendo a nuestra iglesia, a nuestra familia. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a ellos, para que ellos también se corrijan a tiempo, a tiempo se corrijan y puedan entrar y puedan ser salvos. Porque acuérdense, si esta palabra es la que puede salvar tu alma, además de Cristo, está en Santiago 1:21, que lo dice claramente, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra quedó escrita ahí. Santiago, que fue uno de los apóstoles. Ustedes saben que Santiago era medio hermano de Jesucristo. Ese era Santiago, medio hermano de Jesucristo. ¿Lo ve? Y Dios le dio esta palabra a él, ¿verdad? Y él la dejó ahí escrita, ¿verdad? Porque verdaderamente es esta palabra implantada, que es la palabra que llega a formar parte de la naturaleza del creyente. Es la palabra que nos corrige, que nos forma, que nos mantiene despiertos. Por eso es que dice, es la palabra implantada, la que se queda ahí en el corazón. Así que no tenemos excusas, el Señor nos los da todo ahí. Todo lo que tenemos que hacer es obedecer y someternos, tratar de corregir nuestra vida, vigilarnos a nosotros mismos. Cuida tu vida, cuida tu testimonio, y más como iglesia, donde quiera que vayas, como un heraldo de Dios, predicando, enseñando, ejerciendo el ministerio que Dios te da. Hazlo bien para la gloria de Dios y cuida tu testimonio, que tu testimonio respalde eso que tú estás hablando, eso que tú estás diciendo. Lo ve, que tu testimonio respalde eso, porque entonces esa palabra va a alcanzar a muchos, porque lo van a ver en ti, van a ver tu vida. Y entonces, como siempre hay personas débiles que se fijan, ¿verdad?, en cómo vive el hermanito, cómo actúa el hermanito, cómo habla el hermanito que habla la palabra, pues se van a fijar y eso le puede obstaculizar si no lo está haciendo bien. Así es que vamos nosotros, ¿verdad?, a cuidar nuestro testimonio. Según el apóstol Pablo se lo decía a Timoteo, ¿verdad?, que le decía claramente que cuidara su testimonio, ¿verdad?, que cuidara su vida. Cuídate de ti mismo y de los que te oyeren.
Él lo decía claramente, ¿verdad? Claramente lo decía, cuida de tu testimonio y de los que oyeren, de los que tú estás enseñando, porque en otras palabras, ¿verdad? A tu testimonio, pues es bien importante, es bien importante. Estoy buscando aquí el, ¿cómo se llama? La cita bíblica donde escribí, gloria a Dios, aleluya. Ay, qué bueno es el Señor. Dice aquí, en Primera de Timoteo, vuelve para atrás otra vez. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate, ¿lo ves? Así que este fue el verso que escogí para traer estos consejos sabios, ¿verdad? Esto es una plática que yo le estoy trayendo, ¿verdad? Porque me la estoy aplicando yo también, ¿verdad? No se crea que yo lo sé todo, ¿verdad? Pero yo estoy hablándole lo que dice la palabra. Y me lo estoy aplicando yo primero, porque yo quiero ser una buena representante del Señor en la tierra, porque Dios sé que Él me va a pedir cuenta a mí. Lo ve y según soy yo, cada uno de los que está oyendo, que tiene a Cristo en su corazón, pues lo es. Así es que, hermanitos queridos, hasta aquí, ¿verdad? Esta exhortación de esta palabra, permita el Señor que ustedes hayan entendido, ¿verdad? Lo que les quise traer y, y pongan de su parte, hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Hablen la palabra, porque yo no soy ninguna catedrática ni nada. Soy una sierva de Dios. Una sierva de Dios que me gusta la palabra. Me gusta meterme en ella y me gusta entenderla y dársela a otro. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Lo ven? No es que soy ninguna sabionda. Pero la sabiduría viene del cielo, ¿verdad? Que es la sabiduría que Dios nos da a nosotros a través de su palabra y queremos seguir haciéndolo. Así que hasta aquí esta palabra, estas amonestaciones, que permita que haya tocado algún corazón y que haya surgido un despertar en los que estén escuchando, que la gloria y la honra, pues yo se la voy a dar al Señor completamente. Gloria a Dios para siempre. Voy a tener unos momentos de oración. Padre Celestial, te doy gracias por darme esta oportunidad. Permite que estos versos que hemos tocado sigan calando hondamente en la mente de cada persona que ha escuchado y que tú sigas, Señor, mostrándote a sus vidas a través de tu palabra y que, Señor, surja, Señor, un nuevo nacer, un nuevo hambre y sed de tu palabra para que, Señor amado, haya un deseo de meterse en esta palabra, porque sabemos, Señor, si ya te tenemos a ti, que eres nuestro Dios, eres nuestro Jesús, nuestro Salvador. Necesitamos la palabra para podernos mantenernos seguros en ti y tener vidas victoriosas. Sometidos a la palabra, se puede. Por eso tú la dejaste escrita, Señor. Que esta palabra siga formando nuestros caracteres, nuestra persona, nuestra vida por completo. Gracias te damos, Señor, por darnos esta oportunidad, porque te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.